Ahora sí. Eh, bueno, hoy día principalmente vamos a ver la continuación de lo que quedó pendiente la semana pasada, que era el caso particular correspondiente a lo que es la Supermalla. Así que vamos un poco a repasar lo ya visto la semana pasada y comenzar con un poco con lo nuevo. No sé si tienen alguna duda, o sea, respecto a los casos particulares previos, cuando vamos a hacer un poco un repaso. Aquí está un poco el análisis de Mayo, ¿ya? Como recuerdan, este es un método, en este caso se definen corrientes de malla a partir de vale la redundancia, las distintas mallas que componen el circuito, ¿ya? Eh, en donde en este caso, a partir de lo que es la ley de Kirchhoff de voltaje, se determinan lo que son las distintas ecuaciones, ¿ya? Para finalmente, en este caso, encontrar cada incógnita que corresponde a cada corriente de malla como tal, ¿ya? Entonces, recordar bien, o sea, como primer paso, hay que definirse el sentido de la corriente de malla, ¿ya? Por lo general se define en sentido horario, ¿ya? Obviamente teniendo los cuidados respectivos, ¿ya? Y el caso particular que suscitaba en esto, o al menos los circuitos que vimos la semana pasada, era que cuando había, en este caso, una fuente de corriente que estaba asociada a una sola, en este caso a una rama, ¿ya? La malla tomaba el valor de esta fuente de corriente, ¿ya? En este caso se definía que I4 valía 3 amperes, ¿ya? Eh, y posteriormente el circuito se desarrolla, como les digo, en este caso definiendo las distintas ecuaciones por los correspondientes LKB y el posterior despeje mediante lo que sería método de Kramer o sistema de ecuaciones. Para eso vimos tres ejercicios, en este caso particular, esto también es válido para cuando hay fuentes dependientes, donde en este caso, por ejemplo, aquí la corriente de malla I1 toma el valor de lo que sería esta fuente de corriente dependiente de 3Bx, ¿ya? Y de ahí se obtenían para este problema una ecuación a partir de ello. Y eso a grandes rasgos, ¿ya? O sea, no siempre tener ese cuidado, más que nada del definir bien el sentido de giro, en este caso la corriente malla, y que cada ecuación se definía de forma independiente. Aquí quiero decir, por ejemplo, si había una resistencia que era compartida entre dos mallas, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de este, la malla 3 y la malla 4, que comparten en este caso la resistencia de 12 ohms. Entonces, al momento de uno realizar, por ejemplo, el LKB en esta sección, uno definía, recuerden, por ley de Ohm, sería la resistencia por lo que sería la diferencia de corriente. Y ahí la diferencia de corriente se definía, si estábamos analizando la malla 3, como le decía, como I3 menos la corriente de malla I4, ¿ya? Lo mismo pasaba si yo me paraba en la cuarta, a realizar el LKB en la cuarta malla. Este se tomaba como 12 de I4 menos I3, que era justamente lo que está acá, ¿no? O sea, cambia un poco la, el sentido para cada, de forma independiente de cada malla. Pero fuera de eso no tiene mayor incidencia. De acuerdo a esto, ¿tienen alguna duda, consulta? Algo que haya quedado, que no haya quedado claro, al menos de la ayudantía pasada. En que pueden o escribir por el chat o vamos a activar el micrófono y les dejo a disposición de ustedes. Si no, comenzaríamos a ver ejercicios ya aplicados al segundo, asimilando todo lo que dijiste. Ya, perfecto. De todas formas, igual lo vamos a ir recalcando a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Ahora vamos a ver, les traje.
dos ejercicios asociados a Supermaya. Vamos a ver este primero. Dice, calcule B0 e I0. Y en este caso el circuito se compone de una fuente de corriente. Tenemos una resistencia en la parte de acá. Otra resistencia en esta rama. Una fuente de corriente dependiente. Y una resistencia en paralelo a esta. Otra resistencia en la parte de acá. Y finalmente una fuente de tensión. Entonces esta fuente de corriente es de 3 amperes. Tenemos una resistencia de 2 ohms, otra resistencia de 3 ohms, una fuente de corriente dependiente de 3 y 0, no, son de 5V0, una resistencia de 4 ohms, una de 2 ohms, y acá me faltó una resistencia. Ahí sí. La resistencia es de 1 ohm. Tenemos una fuente de tensión de 12 volts. Y en este caso V0 está en la zona de acá. E I0 está aquí. Ya. Entonces ahí tendríamos nuestro circuito como tal. Y en este caso, como dice el breve enunciado, dice calcula V0 y I0, que son en este caso la tensión que recae en la resistencia de 3 ohms y la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms de acá. Entonces, analicemos un poco el circuito antes de, obviamente, meter mano y empezar a declarar lo que son las ecuaciones y las correspondientes relaciones que hay entre los elementos. Entonces, si analizamos la malla de acá, podemos ver que hay una fuente de corriente que está asociada en este caso a una sola malla, que sería la malla, vamos a definir al tiro como la malla 1. Malla I1. ¿Sí? Eh, por, por nomenclatura mejor vamos a cambiar la numeración. Voy a colocar I4. ¿Ya? Entonces, dado que en este caso hay una fuente de corriente que está asociada a una sola malla, ¿ya? O sea que esta fuente de corriente no se comparte con ninguna otra malla, solo es perteneciente a la malla 4 en este caso. Eh, Esto suscitaría el primer caso particular que vimos la semana pasada, donde en este caso lo que es I4 que se define en sentido horario, va a ser igual a la corriente que define la fuente de corriente, ¿ya? Como esta yo la definí en sentido horario y esta va en sentido antihorario, significa que I4 viene siendo menos 3 amperes, ¿sí? Porque están en sentido contrario, o sea, hacer la equivalencia, una es la contraria de la otra, por así decirlo. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos otra fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente dependiente. Sin embargo, esta fuente como tal es compartida tanto por la malla que está aquí como por la malla que está acá, ¿sí? Esto suscita lo que vendría siendo el segundo caso particular, ¿ya? Y que se denomina supermalla, ¿ya?
que como le digo ocurre cuando hay una fuente de corriente que puede ser tanto dependiente o independiente, que es compartida por dos mallas. ¿Ya? Entonces aquí ya, si bien nosotros definimos eh, una malla, las mallas de acá, en este caso vamos a definir como I1, esta I2, I2. Cuando yo analizo, en este caso, todo el circuito, cuando realizo, en este caso, el LKB, lo hago en base a toda a la malla en conjunto, ¿ya? O sea, como si la malla 1 y la malla 2 fueran una única malla, ¿ya? Para no tener, en este caso, eh, confluencia o problemáticas con lo que es esta fuente de corriente, ¿ya? Recuerden que como nosotros definimos eh, o utilizamos dentro del método de Mayer lo que son la ley de Kirchhoff de voltaje, si yo defino un LKB en esta zona, aquí no tendría problema porque esto está dado como 4 ohm por lo que sería I1. Sin embargo acá no tengo ninguna tensión asociada, o sea, es es una corriente como tal, ¿ya? Por lo tanto ahí ya se hace de alguna manera como se fractura un poco lo que es el método que se está aplicando, que sería el LKB. ¿Ya? Entonces, por eso hay otra forma de resolverlo que es aplicando lo que es la supermalla. ¿Ya? Y esto ocurre siempre, o sea, siempre deben tomar ese camino. ¿Ya? Esta finalmente vendría siendo I3. ¿Ya? Entonces tendríamos las cuatro mallas enumeradas como tal. No sé si tienen alguna duda ahí con respecto a todo lo que dije. Fue muy enredado. No sé, díganme ustedes si no lo vuelvo a tratar de explicar. ¿Algún aspecto que no quede claro? No hay dudas. Entonces, asumiré, asumiré que no hay dudas de momento. Pero recuerden, ahí cualquier cosa me preguntan. Entonces vamos a partir por el LKB de la supermalla. ¿Ya? Vamos al tiro a ver cómo se aborda este tipo de circuito. Entonces lo que yo les mencionaba es que al aplicar una supermalla, el hecho de supermalla es que integra dos mallas dentro de este, que como les decía, corresponde a la malla I1 y a la malla I2. ¿Ya? Es decir, que yo cuando realizo un LKB, voy a realizar un LKB de esta manera, ¿ya? O sea, considerando los elementos tanto de la malla 1 como de la malla 2. ¿Ya? Obviamente, esta no va a estar considerada dentro de la ecuación. Entonces partamos, voy a partir de este elemento, voy a continuar con I4 y posteriormente con R igual 2 ohm. Entonces, tenemos por un lado la resistencia de 3 ohm, va a estar definido como, en este caso, I2 menos I4. ¿Sí? En este caso, esta resistencia se comparte entre la malla I2 y la malla I4. Por lo tanto, para generar eh, la tensión que recae en estas, la diferencia de ambas corrientes, ¿ya? Viéndola desde la perspectiva, como les digo, de la malla que estamos analizando. Eh, Ahora la resistencia de arriba se define solo como 4 por I1, ¿ya? Porque vendría siendo la única corriente que está afectando. Y la resistencia de 2 ohm la defino como 2 de I2 menos I3, ¿ya? Que es lo mismo, o sea, tenemos la resistencia multiplicado por las diferencias de corrientes que devienen de ambas mallas. ¿Sí? Eh, Tendríamos eso. Y obviamente esto se tiene que cumplir que tiene que ser igual a cero. Eh, en esta zona acá ya definimos que I4 vale, en este caso,
menos 3 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, eso lo puedo reemplazar directamente dentro de la ecuación. Esto me va a quedar como 3D y 2 más 3 más 4 y 1 más 2 y 2 menos 2 y 3 igual a 0. Todo lo simplifico nuevamente, me queda 3 y 2 más 9 más 4 y 1 más 2 y 2 menos 2 y 3 igual a 0. Finalmente junto los coeficientes de variables similares, ¿ya? En este caso tengo solo 4 y 1. Tengo 3 y 2 más 2 y 2 son 5 y 2 menos 2 y 3. Esto está igualado a menos 9. ¿Sí? Y aquí tendría mi primera ecuación. Tendríamos lista la primera ecuación. ¿Ya? Entonces ahí estaría definida la LKB de la supermalla. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Se comprende la lógica que he tratado de remarcar desde el principio? Lo siguiente sería... Ah, ya, faltaron unos datos. Ahí tienen. Alejar un poco esto. Ahí sí. Entonces, aquí voy a seguir escribiendo. Tenemos acá el LKB de la malla. Bueno, aquí claramente, mismo caso que la supermalla, no es factible hacer una supermalla, dado que en este caso tendríamos que eh, determinar en este caso el voltaje que recae en la fuente de corriente, lo cual sería un poco redundante, ¿ya? Porque siendo fuente de corriente ya lo tenemos definido numéricamente, ¿ya? Entonces esta sí, aquí sí tendríamos que hacer un LKB a la malla, en este caso eh, malla 3, ¿ya? Un LKB2 y tendríamos la resistencia de 2 va a ser la diferencia de I3 menos I2 menos 12 volt, o sea, menos 12, más 1 por I3, igual a 0. ¿Sí? Así definiría lo que sería la EKB en esta malla. Entonces tengo 2 por la diferencia de I3 e I2, 2 menos 12 volt, lo que entra por el negativo. Finalmente, esta está dada por el breakdown de la resistencia por I3, que es la única corriente que circula por esa resistencia como tal. Simplificamos la ecuación, tenemos 2 y 3 menos 2 y 2 menos 12 más I3 igual a 0. Esto nos queda como 2 y 2 más 3 y 3 igual a 12. Y aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Estaría la segunda. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿de dónde cree que saldría lo que sería la tercera y última ecuación? Dado que en este caso tenemos tres incógnitas que son I1, I2 e I3. ¿Ya? Tenemos dos ecuaciones, sin embargo nos falta una tercera. ¿Dónde creen ustedes que debería salir? La fuente de corriente. Exactamente. Sería la fuente de corriente de la supermalla. Siempre de ahí va a salir una ecuación, dado que claramente podemos describir esta corriente en base a I1 y a I2. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener la relación que está dado como 5B0 va a ser igual a la diferencia
va a haber claramente una diferencia de corriente, porque aquí I2 va en el mismo sentido que esta fuente, sin embargo, I1 va en el sentido contrario. Por lo tanto, 5V0 ¿ya? Se puede definir como I2 menos I1. ¿Sí? Sin embargo, eh, también tenemos que dejar V0 en función de I2 y I1 para estar trabajando claramente con las mismas variables. Entonces, nos vamos al circuito y vamos a ver qué es V0. Entonces, V0 viene siendo la tensión que recae en la resistencia de 3 ohm, ¿ya? Y que la podemos definir por ley de Ohm como, disculpen, en este caso como la resistencia por la diferencia de corriente I4 e I2. ¿Ya? En este caso, la, la diferencia va a estar dada directamente por los signos que ya trae por defecto, por así decirlo, la resistencia. ¿Ya? Entonces, me fijo, tenemos resistencia de 3 ohm, se va a definir como, en este caso, como un elemento pasivo, ¿ya? Se va a tomar como positiva la corriente que ingresa por el positivo y negativa la que entra por el negativo, un poco valga la redundancia. Entonces esta la definimos como I2 menos I4. ¿Sí? Recuerden que si nos remontamos aquí a nuestro dibujito genérico, tenemos acá más B0 más B0. En elementos pasivos como la resistencia, se espera de que así sea la relación, ¿ya? O sea, se va a considerar la relación entre elementos positivos dada de esta manera, ¿ya? O sea, la corriente tiene que estar ingresando por el más, como le mencionaba, ¿ya? Eso. Entonces ahí tenemos definido lo que es V0. Sin embargo, aquí conocemos lo que es V4, que es menos 3. Entonces podemos volver a reescribir V0 como 3 y 2 más 3. Va a quedar como 3 y 2 más 9. Entonces esto yo lo reemplazo acá. Se me queda 5 multiplicado por 3 y 2 más 9. Será igual a I2 menos I1. Simplifico el paréntesis, me queda 15 y 2 más 45 igual I2 menos I1. Y adjunto términos iguales, que van a tener en este caso, a tener I1 más 14 y 2 igual a menos 45. ¿Sí? En este caso, ambos términos los paso hacia acá y el 45 hacia allá. ¿Sí? Me queda de esa manera. Entonces ahí saldría la última ecuación que nosotros estábamos buscando. Tercera y última. ¿Ya? Y como les digo y mencionó su compañero, sale directamente de la relación o que uno puede describir la fuente de corriente en base a las corrientes de Maya. ¿Sí? O sea, esta es la lógica, vamos a relacionar las corrientes. Entonces aquí simplemente definimos ya lo que serían nuestro sistema de ecuación en base a nuestras correspondientes matrices. ¿Se recuerdan esto? Lo rellenamos con los correspondientes coeficientes. Tenemos aquí I1, I2, I3. Esto va a ser igual a otra matriz. Entonces vamos con la primera ecuación. Tenemos coeficiente 4 para I1, coeficiente 5 para I2 y menos 2 para I3. Y esto está igualado a menos 9. La segunda ecuación es
0 para I1 menos 2 para I2 y 3 para I3 igualado a 12. Y tenemos la última que es 1 para I1, 14 para I2 y 0 para I3 igualado a menos 45. Recuerden que esto yo lo puedo definir como una matriz de esta manera, ¿ya? Donde en este caso x se puede calcular como a la menos 1 multiplicado por b, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer a continuación en la calculadora, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra incógnita y1, y2 y 3. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la calculadora ahora. Em, lo tengo aquí. Entonces, recuerden aquí definimos entre corchetes las correspondientes matrices de cada corchete corresponde a una columna como tal. Entonces tenemos 4 para la primera, 5 la segunda columna y menos 2 para la tercera columna. Luego tenemos 0, menos 2, 3 y la última es 1, 14 y 0. Esto lo vamos a guardar en la variable a. Y ahí quedó definida la matriz A que teníamos en en el problema anterior, ¿ya? Entonces ahora vamos a definir la matriz B. Recuerden esto, corchete, tenemos un corchete grande y entre medio vamos colocando los subcorchetes para definir cada fila como tal. Entonces aquí esto representa la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, ¿ya? En este caso esta se compone de menos 9, teníamos 12 y menos 45. Esto lo vamos a guardar con STO en la variable b. Entonces ahí queda definido. Finalmente, de acuerdo a lo que escribimos, x, que vendría siendo nuestras incógnitas asociadas a i1, i2 y i3, se calcula como a la menos 1 multiplicado por b. Me lo entrega con fracción. Sin embargo, vamos a dar aproximación. Para esto apretamos de especie rombo y colocamos enter nuevamente. Y tenemos los valores de las corrientes. Si los voy a anotar, la corriente I1 dio 2,88 amperes. La segunda corriente es menos 3,42 amperes. La tercera es 1,72 amperes. Y estaría listo. No sé si tienen alguna duda aquí con la calculadora, antes que cambie de nuevo al cuadernillo. No es muy complicado, al menos la lógica, al menos para encontrar lo que son el sistema de ecuaciones como tal. No hay dudas, si no pasamos nuevamente al cuadernillo. Entonces ahí ya tendríamos calculado eh, con la calculadora, valga la redundancia, lo que sería I1, I2 e I3. ¿Sí? Eh, Tienen esa manera, o lo otro es simplemente hacerlo por el método de Cramer, de que hay que ir definiendo eh, cada ecuación como tal, ¿ya? Recuerden que esta operación solo es válida cuando el determinante de esta matriz, que sería la matriz A, es distinta de cero, ¿ya? Porque si es igual a cero esta matriz, ya eh, se va a las pailas el método, pero no debería suceder en ejercicio normal. Pero eso, estimado. Eh, no.
todavía no terminamos, porque tenemos las corrientes malla, pero nos falta encontrar I0 y B0. Entonces, vamos a colocar acá. Bueno, B0 estaba dado arriba como 3 por I2. 3 por I2, que es menos 3,42 más 9. Nos va a dar finalmente 3 por menos 3,42, 9. Me da menos 1,26 vueltas. E I0 en este caso es lo que hay aquí. I0 que va en esta dirección, la defino en base a las corrientes de malla, donde en este caso I3 va en la misma dirección, mientras que I2 va en la dirección contraria, por lo tanto I0 va a ser la diferencia entre I3 menos I2. En este caso sería 1,72 más 3,42. Y esto me da 1,72 más 3,42, 5,14 amperes. Y estaría listo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, bueno, el método de malla es bastante útil. O sea, siempre, obviamente, teniendo las consideraciones respectivas, en los casos particulares, que vimos ambos, de hecho. ¿Ya? Vimos el caso particular uno, que es el más sencillo, donde una fuente de corriente es compartida por una sola malla, por lo tanto, esa corriente de malla toma el valor de la fuente de la corriente. Y el otro caso es que hay una fuente de corriente, tanto independiente como dependiente, es compartida entre dos mallas, donde en este caso denomina supermalla y tenemos que realizar, en este caso el LKB, considerando la malla, ambas mallas como tal, ¿no? Que era lo que se definió acá. Posteriormente, bueno, la otra ecuación salió a partir de la malla I3 y finalmente la tercera y última ecuación sale a partir de una relación entre corrientes de la fuente de corriente eh, de la fuente de corriente, en este caso dependiente, con las respectivas corrientes de malla, que viene todo acá. Y posteriormente, obviamente, se hace sistema de ecuaciones y se resuelve de manera rápida y sencilla. Eso, estimado, no sé si tienen alguna duda con este ejercicio, si queda claro. Algo que no se entendió, algo que quisieran volver a repasar. Digo, está bien al menos. Imagino que se habrá comprendido. Ahí, como le digo, cualquier cosa preguntan. Pasemos a un segundo ejercicio entonces para reafirmar los conocimientos que acabamos de ver. Claramente, cada circuito es distinto a otro y hay que realizar eh, distintas metodologías, ¿ya? Pero obviamente la base que acabo de mencionar es la misma, tener esos cuidados previos. Entonces, siguiente ejercicio, tenemos nuevamente calcule la tensión 0 y la corriente y 0. Muy similar el enunciado. Y por lo general apuntan a un caso de este estilo. Mm,
El circuito se compone de una fuente de corriente, tenemos una resistencia en paralelo a esta, tenemos una fuente de tensión dependiente, y otra fuente dependiente. Y tenemos otra resistencia en este lado, otra aquí, y una fuente de tensión en la parte superior. Ahí sí. Entonces, numéricamente, ¿qué tenemos? Esta fuente de corriente es de 2 amperes, una resistencia de 2 ohms, aquí tenemos una fuente dependiente de 5 y 0, de corriente dependiente de 3V0, resistencia de 1 ohm, otra de 3 ohm y una fuente de tensión de 12 voltios. Y en este caso, V0 es la tensión que recae en la resistencia de 2 ohm, e I0 es la corriente que circula por la resistencia de 1. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, siempre es bueno, les digo, hacer un previo análisis del circuito, cómo está compuesto. Entonces acá, bueno, una fuente de corriente asociada a una malla, caso particular, primero, primer hallazgo, por así decirlo. Nos vamos la malla 2. Bueno, aquí tenemos fuente de tensión, la resistencia, sin embargo aquí hay una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente, como se puede ver, es compartida tanto por la malla de acá como por la malla de acá. Por lo tanto, ahí tendríamos caso particular 2 supermalla, y la malla de acá no, bueno, según por una fuente de tensión y una resistencia, no tiene mayor implicancia. Entonces, procedemos a definir las respectivas corrientes. ¿Ya? Esta la definimos como I4. Por lo general, bueno, si no les saltó la duda de por qué defino I4 en esta zona, es simplemente por el orden de las variables, porque si pongo I1 en este caso, eh, cuando haga el sistema de ecuaciones yo tendría que encontrar I2, I3 e I4. ¿Sí? O sea, si hubiera puesto I1 acá. Sin embargo, si pongo I4 en esta zona, la incógnita son I1, I2 e I3. ¿Sí? Más que nada por un poco ser consecuente con el orden de las variables. ¿Ya? Porque si las pone muy desordenadas tiende a confundir quizá. Eh, Aquí vamos a colocar la malla I1, la malla I2, y acá la malla I3. Pero claramente depende de cada uno cómo quiera ahí distribuir eh, la numeración de cada malla. ¿Ya? Y digo, no va a afectar demasiado si colocan I4 en esta zona, I2 acá, ahí depende, como te digo, cada uno. ¿Ya? Pero por lo general se deja el último número de la malla, ¿ya? O sea, en este caso I4 para, si se presenta el caso particular uno para esta misma. ¿Ya? De acuerdo a esto, I4 se puede notar claramente que va en el mismo sentido de la corriente, de la fuente de corriente de 2 amperes.
Por lo tanto, en este caso, I4 vale 2 amperes. Em, y obviamente en la zona de acá tenemos la supermalla, que engloba todo esto. ¿Sí? O sea, cuando hacemos el LKB, pasamos por todos los elementos que la componen. Entonces vamos a proceder a hacer el LKB de la supermalla. Partimos siempre de izquierda a derecha. Tenemos la resistencia de 2 ohm multiplicado por la diferencia de corriente I1 menos I4. Eh, Arriba tenemos la fuente de corriente, la fuente de tensión dependiente, donde ingresamos por el menos. Tenemos menos 5 y 0. Eh, Proseguimos en el sentido de las manecillas del reloj. Tenemos la resistencia de 3 ohm, que se compone de la diferencia de I3 menos I2. Y finalmente tenemos la resistencia de 1 ohm, que es dependiente solo de I3. Esto está igualado a 0. Em, Eso. En este caso tenemos donde I0, ¿ya? Porque en este caso tenemos esta expresión de acá, ya tenemos que reescribirla a su correspondiente corriente de malla. Entonces I0, en este caso, es la corriente que circula en esa dirección, I3 va al sentido contrario, por lo tanto I0 es igual a menos I3. Entonces procedemos aquí a simplemente reemplazar. Tenemos esto es 2, tenemos 2 y 1 menos 2 menos 5 por eh, menos I3 más 3 y 3 menos 3 y 2 más 1 y 3 igual a 0. Esto nos queda como 2 y 1 menos 4 más 5 y 3 menos 3 y 2 y nos queda más 4 y 3 igual a 0. Nuevamente, seguimos reduciendo, tenemos 2 y 1 menos 3 y 2 más 9 y 3 igual a 4. Sí, creo que no hemos equivocado en las matemáticas, entonces aquí estaría la primera ecuación. Recuerden siempre llegar a una expresión donde están solo los coeficientes que se requieren. Les dejo ahí por si quieren, si les falta algo en copiar. Eh, Vamos al siguiente LKB, que va a ser el correspondiente al que tenemos en esta zona. Entonces tenemos LKB2. Este lo describimos como 12 más 3, diferencia de I3, sería la diferencia de I2 menos I3. Ahí sí. Esto es igual a 0. Sí, esto nos queda como 3 y 2 menos 3 y 3 igual menos 12. Tendríamos nuestra segunda ecuación. Y la tercera, como sabrán, sale de, como les mencioné anteriormente, de la fuente de corriente que se comparte en la supermalla. Entonces, tenemos que dejar 3B0 en función de sus correspondientes corrientes de malla. Entonces, y bueno, en este caso va en la misma dirección que esta corriente,
mientras que I3 va en el sentido contrario. Entonces en este caso nos queda que 3B0 va a ser igual a I1 menos I3. En este caso donde B0, ¿eh? Tenemos que dejarlo en función de su correspondiente corriente malla. B0 está justamente acá. Y esta por la idea vamos a definir como 2 de I4 menos I1. ¿Sí? Porque en este caso I4 está ingresando a lo que sería el más. Entonces tenemos 2 de I4 menos I1. Entonces reemplazamos, simplemente tenemos 6 I4 que vale 2 menos I1 igual a I1 menos I3. Colocar del mismo color. Sí. Tenemos 12 menos 6I1 igual a I1 menos I3. Realmente esto nos queda como 7I1 menos I3 igual a 12. Esta sería nuestra tercera ecuación. ¿Sí? Me siguen, ¿verdad? Entonces tendríamos la tercera y última ecuación. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consulta? Lo que restaría sería definir el sistema de ecuaciones mediante la correspondientes matrices y encontrar finalmente I 0 y B 0. Si no hay dudas, prosigamos. Entonces definimos correspondientes matrices. Tenemos I1, I2, I3. La matriz. Entonces la matriz A, el coeficiente sería 2 para I1, menos 3 para I2 y 9 para I3. Esto está igualado a 4. La segunda ecuación es 0 para I1, 3 para I2, menos 3 para I3 y menos 12. Y la otra sería 7 para I1, 0 para I2 y menos 1 para I3. Esto está igualado a 12. Sí. Y esto tendría su correspondiente solución. Da por I1, I2 y 3. Entonces, hacemos la misma lógica. A por X igual B, donde X va a ser igual a la menos 1 por matriz. Entonces, procedemos a definir en la calculadora. Entonces acá volvemos a definir las matrices. ¿Sí? La primera matriz es 2, menos 3, 9. Segunda fila es 0,3, menos 3. La tercera fila es 7,0, menos 1. ¿Sí? Esta la vamos a sobreescribir en la variable que queda definida. Lo mismo hacemos con la variable b. Tenemos una fila, dos filas, tres filas. La matriz B viene siendo 4, menos 12 en la segunda fila y 12 en la tercera fila. Y esto la sobreescribimos nuestra variable B.
utilizo. Finalmente, x va a ser a la menos 1, según lo que detallamos, multiplicado por b. Nuevamente, la aproximación sería 1,45 45 amperes para I1. Tenemos menos 5,81 para I2 y menos 1,82 para I3. Tendríamos definida cada el valor numérico de cada corriente de malla. Entonces, nuevamente volvemos al ejercicio. Así ya tenemos el valor numérico de cada corriente de malla. Finalmente, tendríamos que encontrar I0 y B0. En este caso, I0 es igual a menos I3, que correspondería a menos 1, o sea, menos 1,82. Esto nos daría 1,82 amperes. Y lo que es B0 está dado como 2 de I4, que es 2, menos I1, que es 1,45. Esto nos da 2 menos 1 por 1,45 es 0,55 multiplicado por 2 da 1,1 volt. Y tendríamos resuelto lo que serían nuestras incógnitas que nos piden el enunciado. No sé si tienen alguna duda, y ya que quedaría resuelto el ejercicio. Se comprende la lógica, al menos para, bueno, ambos casos particulares, porque los dos ejercicios que se presentaron presenta ambos casos. Lo que es supermalla y la fuente de corriente asociada a una sola malla. Si no hay dudas, consulta. No hay dudas. Voy a dejar en este momento si quedan preguntas. Bueno, ya vimos los dos ejercicios como tal. Bueno, aquí, bueno, agregando un poco más información quizás útil. eh, Muchas veces el profesor, un ejercicio no especifica si ustedes tienen que resolver el ejercicio específicamente con algún método, sino que muchas veces queda para como decisión del estudiante si quiere ocupar o nodos o mallas, ¿ya? O sea, el hecho de que esto lo hayamos resolvido por mallas no significa que no se pueda resolver por nodos, ¿ya? Eso es totalmente una hipótesis errónea, ¿ya? Entonces, claramente este ejercicio también lo pueden resolver por método de nodos. eh, y al menos para este ejercicio, sería mucho más sencillo, porque recuerden que el método de nodos, por un lado, eh, se trabaja en base a los respectivos LKC. Entonces, muchas veces en este caso, como hay un mayor número de fuentes de corriente en este caso,
es mucho más sencillo, por así decirlo, definir la, la ecuación correspondiente, ¿ya? Porque bueno, aquí, si analizamos una pasada rápida, tendríamos uno en la sección de acá, tendríamos otro nodo acá y otro nodo acá y otro acá, ¿sí? Eh, donde claramente en esta sección de acá suscitaría lo que sería un supernodo, ¿sí? Recuerden que, un poco para refrescar la memoria, al igual que ahora que estamos viendo Supermaya, recuerden que hay supernodos, ¿ya? Que eh, similar a lo que ya vimos, es cuando una fuente de tensión se encuentra presente entre dos nodos como tal. Entonces al final lo que uno hace es considerar todo esto como un único nodo y al hacer el LKC considera las corrientes que llegan de acá, de acá, de acá y de acá, como tal. ¿Sí? Un poco poniendo el ejemplo, ¿ya? Pero al menos este ejercicio tiene tanto Supermaya como Super. Así que ahí de repente hay estudiantes que les sale más sencillo trabajar con mallas, o otros con nodos. Como le digo, ahí queda, si el profesor no le especifica como tal, queda a decisión de ustedes cuál utilizan. ¿Ya? Eso no quiere decir que de repente algunos circuitos no vayan a ser más sencillos de resolver, ya sea mediante un método u otro. ¿Ya? En este caso, un ejercicio tendría la misma complejidad si lo calculan por malla o por nodo. ¿Ya? Le digo, aquí se presenta la supermalla y aquí se presenta el supernodo. Y de hecho aquí yo diría que el supernodo es un poco más difícil de visualizar, dado a que está, por así decirlo, escondido en esta zona de atrás. O sea, si no fuera por esta resistencia que está aquí, ocurriría el primer caso particular, ¿sí? Donde en este caso el nodo de acá queda directamente en función de esta fuente de tensión. ¿Ya? Pero como hay un elemento aquí, se genera otro nodo en esta zona, por lo tanto la fuente de corriente queda atrapada entre dos nodos. ¿Ya? Entonces ahí se complejiza quizás la visual de que hay que analizarlo un poco eh, viéndolo de esta manera. ¿Ya? Tenemos esas cuatro corrientes para lo que sería el supernodo. ¿Sí? Pero eso como información extra. No sé si hay dudas, consultas, si no, eh, digamos, terminaríamos hasta acá. ¿Sí? Así que eso, estimados, los dejo libre para que vayan a almorzar como algunos o a la siguiente clase. Cualquier cosa, recuerden, pueden escribirme al mío, al profesor, esa es la duda que tengan. ¿Ya? Así que cuídense, estimados. Nos veríamos en la próxima ayudantía.